Estoy contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Denise Rivera. Ella es psiquiatra de Enlace. Es algo que yo jamás había oído y ahora nos va a decir qué es. Bienvenida, Denise. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, Concha, gracias. Un placer que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, ¿qué es un psiquiatra de enlace? Sí, mucha gente nos pregunta cuando les decimos nuestra subespecialidad. Psiquiatra de enlace o psiquiatra de hospital general es una alta especialidad en donde nosotros vemos todas las interconsultas y todas todas las intervenciones médicas de otras especialidades que cursan con algo psiquiátrico en ese momento. Ajá, como por ejemplo. Mira, hay muchísimos casos, por ejemplo, pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y que están cursando con cuadros de depresión o de ansiedad, nos hablan y los vemos en equipo. Por ejemplo, pacientes en la edad adulta, por ejemplo, mujeres en menopausia, los ginecólogos nos las pueden mandar para manejo de cuadros depresivos y problemas en la memoria que también son provocados por los desajustes hormonales, pero que a la vez tienen una repercusión en el estado de ánimo y en la memoria, en las funciones cognitivas, pues nos las mandan a nosotros, a los psiquiatras de enlace, por ejemplo. Pues está interesantísimo. Oye, Denise, pues mira, aquí en el programa hacemos una pregunta que a mí me gusta mucho porque te da a conocer a la persona que estamos entrevistando. Y la pregunta es, Denise, ¿a ti qué te han enseñado a los años? Uy, lo primero que me viene a la mente es ser paciente y escuchar siempre, primero. O sea, porque como psiquiatra, pues claro, estás escuchando a toda la gente y vas aprendiendo de todas las personas. Así es, bueno, he de decirte que en un inicio, aunque seas psiquiatra y médico, uno no es tan paciente. Cuando eres joven, pues como que de repente estás así como muy emocionado y te sientes así como el superdoctor y todo, aunque estés chiquito y no tengas experiencia, pero los años me han enseñado a ser paciente, no nada más en la psiquiatría, en escuchar a los pacientes, analizar todo, no dejar ni un cabo suelto, sino también como experiencia de vida, pues siempre hay que escuchar primero, ver todo y luego ya tomar una decisión. Bueno, al menos eso a mí me ha ayudado mucho en la vida. Que bueno, pues es un gran consejo el que nos das. Y el tema que vamos a hablar hoy es novedoso, por eso me llamó tanto la atención, y es medicina genómica. Y para nuestra etapa de la vida que estamos viviendo, los que escuchan Enlace 50 en general, que es de 50, 55 hasta 80 años, básicamente, que escuchan este programa, ¿qué es la medicina genómica y en qué nos beneficia? Tenemos tiempo para que nos contestes. Uy, sí, padrísimo. Bueno, sí es un tema novedoso, sobre todo, por ejemplo, en el área psiquiátrica hay muchas novedades. La medicina genómica está enfocada en el estudio del material genético, de los genes, de nuestros cromosomas, que es donde viene toda nuestra información genética y que determina que nosotros funcionemos o tengamos ciertas características muy específicas y que nos hacen únicos en el planeta. Entonces, la medicina genómica, pues tiene como muchas ramas en donde estudias toda la información genética y a su vez tiene muchísimas aplicaciones. Dependiendo de lo que tú quieras saber, la medicina genómica tiene muchísimas utilidades. Pues me gustaría que nos hables en general de todo lo que es la medicina genómica, o sea, cuáles son las utilidades y cómo empezaron a trabajar con esto. Bueno, hablando específicamente de lo que yo estoy como más empapada actualmente, la medicina, por ejemplo, el genoma humano es toda nuestra información genética, ¿ok? Y toda nuestra información genética está adentro de nuestros cromosomas. Y nuestros cromosomas tienen en esa información genética que es el ADN, que todos conocemos, está formado por una serie de proteínas, ¿ok? Entonces, esas proteínas en el cuerpo actúan procesando, por ejemplo, en el caso de la farmacogenómica, que es de utilidad para nosotros, lo que hacen las proteínas es procesar los medicamentos en nuestro cuerpo, o sea, en el hígado sobre todo. Entonces, los cromosomas determinan o producen proteínas
que cuando llega un fármaco se fijan o llegan, viajan viajan a través del torrente sanguíneo y se fijan en las proteínas, y ahí las proteínas, dependiendo de la información que tienen, es que procesan los medicamentos. ¿Ok? ¿Sí fui Ok. clara? No, sí, lo que pasa es que es complejo. O sea, porque también dentro de lo que leí de la presentación que hicieron cuando me dijeron que íbamos a tener esta entrevista, es que hay muchos medicamentos que no, por falta de este conocimiento genómico, no nos sirven. Y los tomamos y a lo mejor a otra persona, de acuerdo a sus genes, sí le sirven. Así es. Mira, sí, voy a tratar de ser más clara. O sea, los genes tienen ya una producción de proteínas, y esas proteínas, dependiendo de la información que tiene genéticamente hablando, hace que cuando un fármaco llegue al hígado, a las células del hígado, se procese. Entonces, dependiendo de la información que tiene esa proteína, el fármaco puede procesarse o, sí, procesarse rápido, lento o normal. ¿Qué significa esto? Que si tú te tomas, por ejemplo, hablando de psiquiatría, un tranquilizante, yo esperaría que en unos 10, 15 minutos me haga el efecto, porque ya hay estudios previos que dicen que tal fármaco, si te lo tomas en 15 minutos te hace efecto. Si yo tengo una variante de mi información genética y esa proteína no es igual al resto de las proteínas de los demás que en la población en general, y esa proteína lo procesa lento, si yo me tomo el medicamento, se va a tardar muchísimo en mi cuerpo, no se va a salir rápidamente. Entonces el efecto es que me va a durar muchísimo tiempo en la sangre y puedo tener efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, estar excesivamente somnoliento con una dosis muy pequeña, ¿ok? Por otro lado, si por ejemplo tiene una variante en esa proteína que hace que se procese muy rápido el medicamento, yo me tomo el tranquilizante o el ansiolítico y lo proceso y lo elimino tan rápido que cuando me lo tomo, haz de cuenta que no pasó nada y técnicamente no me sirve el medicamento. ¿Ok? Entonces, como hay muchísimas variantes de las proteínas, en estudios que se han hecho, se ve que más o menos entre un 30-40% de todas las medicinas que nos tomamos en general, de cualquier tipo, no nos hacen efecto. Tiene que ver por estas variantes en las proteínas que no las podemos saber. Las sabemos en la consulta diaria por intuición, porque con nuestra experiencia vamos viendo si algo no le sirve a un paciente o le causa molestias. Bueno, uno puede pensar en que los procesa lento o rápido, pero no tenemos la certeza, y no de todas las medicinas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los beneficios de poder leer este tipo de genómica, porque así nosotros podemos saber cómo se procesan los medicamentos. Esa es una de las formas. Ahora, en las células donde actúa el medicamento, o sea, ya que se procesa en el hígado, se manda por el torrente sanguíneo al órgano o se va hacia los órganos para los que fue creado, ¿no? Entonces, ahí hay un lugar donde llega la medicina y ¡poc! Se mete como una llave en una cerradura. La cerradura también es una proteína y se llaman citocromos, ¿ok? Estas cerraduras también pueden tener variantes genéticas. Entonces, aunque tú proceses bien el fármaco, cuando entra aquí no funciona de la misma manera y puede provocar efectos secundarios indeseables o no funcionar, ¿ok? Ok, y entonces la medicina genómica se dedica al estudio de esto. O sea, pero eso es algo que se está elaborando constantemente y que nosotros como pacientes, pues no podemos saber. Seguimos, o sea, sabrán según nos caen las cosas, ¿no? Ese es uno de los tipos de estudios sobre genómica que existen. Es el que, por ejemplo, nosotros como psiquiatras usamos más, o los médicos usamos mayormente.
Ajá. Entonces, esa es para ver cómo funcionan las medicinas cuando entran en nuestro cuerpo. Sí existen de otro tipo que has escuchado, por ejemplo, si tienes la posibilidad de desarrollar una enfermedad genética hereditaria a largo plazo. Ese es otro tipo de estudio genético que no, bueno, no es del que vamos a hablar hoy o del que estamos hablando. Existen otros que yo no tengo en realidad tanta experiencia, donde también te dicen de qué como razas u orígenes tenemos, si venimos, no sé, de alemanes o de españoles o cuánto porcentaje. Esos pues realmente no tienen como una utilidad médica farmacológica de tratamiento. Las pruebas farmacogenómicas lo que hacen es leer el funcionamiento de los fármacos en el organismo, cómo respondemos y cómo los procesamos. Eso hace que nosotros tengamos una medicina personalizada. ¿A qué me refiero? A que en lugar de tener, digamos, una prueba de ensayo-error de, bueno, yo le doy este medicamento a mi paciente con base a mi experiencia, en algunos casos, no en todos, nosotros antes de dar un fármaco podemos realizar este tipo de estudios y ya no estar como probando. Esa es una posibilidad. Ahora, otra cosa muy interesante, por ejemplo, tomando en cuenta el tipo de medicina que hago yo, que es psiquiatría de enlace, como ya te dije, yo veo pacientes en equipo. Es muy raro que un paciente psiquiátrico solamente tenga algo psiquiátrico. Por ejemplo, es muy raro que un paciente, sobre todo de las edades de tu programa, de 50-80, no tenga algo más. Digo, sí hay, pero es raro que no tengamos otra cosa. Entonces, son pacientes que tienen polifarmacia, más de una medicina, ¿ok? Entonces, la medicina genómica nos ayuda también a optimizar su tratamiento. Por ejemplo, yo ya desde antes, por ejemplo, pacientes que son hipertensos, diabéticos, con el colesterol elevado, o que toman sustitutos hormonales, o que por algo estuvieron expuestos a cáncer y toman medicamentos para control, de este tipo de pacientes, o por ejemplo, pacientes para que tienen tratamientos crónicos para artritis, ¿no? O por ejemplo, pacientes con HIV que también toman medicamentos de supresión antivirales, pues ese tipo de pacientes son los que nosotros vemos, o que toman, por ejemplo, medicinas para dolor crónico, ya los traen y no se los vamos a quitar. Entonces nosotros en las pruebas farmacogenómicas, al menos la que yo utilizo que se llama Affinity, valora aproximadamente 300 medicamentos. Entonces, yo puedo leer de los medicamentos que está tomando, todos, si le funcionan adecuadamente, aunque no sean de mi especialidad. Yo como que puedo leer todo eso y puedo ver las interacciones, porque a veces, ¿te acuerdas que te decía los lugares donde entra la medicina? A veces, dos medicinas pueden competir por la misma cerradura. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque me ha pasado que hay pacientes que creen, por ejemplo, que un anticoagulante les está funcionando y no. Entonces, cuando yo como médico alcanzo a ver otra cosa, pues de paso puedo asesorar al otro médico o ayudarlo con las interacciones farmacológicas. Entonces, el paciente tiene muchas ventajas porque al optimizar su tratamiento, pues le garantizo que el tratamiento de polifarmacia que está tomando, pues es el adecuado. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No, pues está interesantísimo. ¿Y cómo es la prueba que mencionaste? Es súper fácil. La que yo utilizo únicamente es un raspado de las mejillas por dentro. Se raspa con un hisopo y se mete como en un dispositivo. De hecho, es tan fácil que uno mismo lo puede tomar. Es de la mucosa de la boca y ahí se puede leer el DNA. Como en las pelis, ves que para ver el ADN de si es el papá o no, también le hacen así, igual, Claro. igualito. Ajá. Oye, pero entonces, por ejemplo, quién tendría acceso a este estudio de medicina genómica? ¿O cómo podemos tener acceso a eso? ¿Cómo hacerle? Sí, claro, esa es una muy buena pregunta. Mira, la información genética es muy, muy compleja. Incluso nosotros como psiquiatras
A menos que tengas una formación en genética, no creas que es así nomás de, sí, yo ya leí todo el estudio. Eso es importante que tu público lo sepa, porque no se puede leer así fácilmente. Para empezar, no lo puede indicar más que un médico. Es como leer el PLM, el índice de los medicamentos, y querer uno por leerlo ya poder medicar. Hay que entender que esta es una prueba que nos ayuda a nosotros a establecer un criterio de tratamiento, ¿ok? Pero no es que esa prueba diga qué tengo que hacer yo. Yo, con toda esta lectura de medicamentos, tomo una decisión de todas las opciones que tengo, cuál creo, con base en mi experiencia, que le va a ir mejor a mi paciente. Pero para que te la manden a hacer es necesario y recomendable que un médico la solicite, porque al médico es al que se le reporta esta información, y entonces el médico, que si tiene conocimientos médicos, pueda interactuar con los genetistas y entonces ya se pueda saber cuál es la mejor sugerencia de tratamiento para un paciente. ¿Ok? Esa es la manera. Lo ideal es que un médico esté atrás y no se necesita ser psiquiatra. En realidad, este tipo de pruebas se utilizan en muchas áreas. En la actualidad, en donde más se usa es en psiquiatría y en oncología, porque este tipo de tratamientos que nosotros utilizamos normalmente son a largo plazo o periodos muy largos. Los tratamientos psiquiátricos son mínimo de un año, la mayor parte de las veces. En algunas entidades pues son de manera permanente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, pues también a veces para la especificidad del tratamiento sobre las células cancerígenas es muy importante. En estas áreas yo creo que es en lo que más se usa, pero también se usa, por ejemplo, en reumatología, en enfermedades autoinmunes, en cardiología, porque también hay muchos fármacos que, por ejemplo, en cardio te quiero comentar algo muy interesante. No sé si has oído de las estatinas, por ejemplo, atorvastatina, pravastatina, ¿no? Bueno, son medicamentos que tu audiencia seguro cuando lo oiga va a decir, claro, ¿no? Por ejemplo, este tipo de medicamentos se utilizan para controlar los niveles de colesterol. Ok. Es ¿no? Es interesante. No, claro que es ¿Qué interesante. hay? No, es muy interesante lo que te voy a decir. Fíjate que, por ejemplo, algunos pacientes genéticamente tienen la predisposición a desarrollar miopatías por culpa de estas medicinas. Una miopatía es un problema de los músculos. Puede haber dolor tan severo que se tenga que interrumpir el tratamiento. Pero he sabido de casos que ha habido hasta destrucción muscular por culpa de estas medicinas. De verdad, yo conozco un amigo que es cirujano plástico que se las tomó y siendo médico, pero él no lo puede saber, no podemos saberlo sin una lectura previa, y tuvo una complicación de este tipo. Entonces, este tipo de pruebas farmacogenómicas también sirven como algo preventivo. Por ejemplo, yo puedo tener 50 años, ser un varón o incluso una mujer y estar perfecta, pero ¿qué pasa si en 5 años se empiezan a elevar los niveles de colesterol? Y mi doctor me dice, haz ejercicio, haz dieta, y de todos modos sigues teniendo el colesterol elevado. Hay pacientes que están así. Si tú ya sabes de antemano que tienes un tema con las estatinas, llegas con tu doctor y dices, oiga, doctor, no sé muy bien qué es, pero aquí dice, ¿no? O mi doctor me previno, y pues yo le comento a usted. Entonces ya tu doctor sabe y va a prevenir el darte este tipo de medicinas. Hay otras opciones de tratamiento, no son las únicas, solo que son las más comunes. Fíjate, qué bárbaro, qué interesante. Y, o sea, realmente, porque es algo que está escuchando las personas, o sea, en las 50, y no está tal vez a nuestro alcance. O sea, es como conocer los adelantos de la medicina y tal vez plantearlo en algún momento. Muchas veces, cuando salimos de una cirugía, nos sentimos bien y van pasando los días y nos sentimos mal. Y algunas medicinas, o sea, cuando siempre te preguntan, ¿y usted es alérgico a? ¿Por qué le provoca? O sea, y son cosas que a prueba y error ya aprendimos en la vida, ¿no? Más vale Sí. apuntar de qué somos alérgicos, a qué somos alérgicos. Pero lo que me estás diciendo ahorita, que puede haber medicinas que te provoquen dolores musculares y no a todos. O sea, Así y es. otras medicinas provocan más sueño a algunos y no a otros. O sea, otros provocan náuseas a X y Y, anestesias que saben las personas cuando entran al quirófano, que si no la manejan bien, puede salir
sintiéndote miserable, ¿no? O sea, como que cada cuerpo es distinto. Así es, y hay cosas que sí tienen repercusiones importantes. Por ejemplo, lo que te decía, imagínate que tú creas que estás anticoagulada y el anticoagulante no funciona y se forma un coágulo. O sea, no quieres un coágulo adentro de tu cuerpo, pero uno no lo puede saber. Entonces, de manera preventiva, sí hay, por ejemplo, hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, a lo mejor no del grupo de edad de tu audiencia en la mayoría, pero bueno, también son mamás y son abuelas y también pueden compartir esta información. Por ejemplo, otro ejemplo es, podemos leer la predisposición a hacer trombos o coágulos por los anticonceptivos orales. Entonces ya sabemos que ciertos ingredientes o ciertos medicamentos que contienen tal cosa no se pueden consumir en este paciente o con precaución, porque hay riesgo. Por Claro. ejemplo, nosotros usamos mucho los antiepilépticos como estabilizadores del estado de ánimo, o se usan mucho a veces en dolor crónico. Hay personas que tienen riesgo altísimo genético sin saberlo de hacer reacciones alérgicas dérmicas por culpa de estos medicamentos. Entonces, nosotros ya sabemos que esos no, por ejemplo. Sí, la cosa es que lo que me tiene un poco confundida es que la gente diga, ¿y cómo lo voy a hacer para saber? O sea, porque no está en mis manos. Las otras cosas te dicen, bueno, si tú haces ejercicio, si comes bien, si duermes lo suficiente, vas a prevenir y por la cultura de la prevención, si te haces chequeos seguidos, tu salud Claro. va a estar bien. Entonces, todo eso sí hay que seguir haciéndolo. Sin embargo, a la hora que estamos hablando de los medicamentos y su interacción con nuestro cuerpo y nuestra forma de ser, es nada más esperar, o sea, porque no nos podemos hacer esa prueba o pedírsela al doctor que nos la haga. Sí se la puedes pedir. De hecho, digo, en el mundo ideal lo ideal sería que todos tuviéramos esa prueba genética. O sea, y que llegaras con tu médico y le dijeras, oye, yo la tengo, pero pues, no sé interpretarla, pero te la doy. Si no se puede, por ejemplo, las personas que hacen este tipo de pruebas te ayudan a interpretarlas. O sea, aunque tú no tengas esa formación, tú vas y le dices, oye, mi paciente, puedes ser un médico general y decir, de ahora en adelante yo a mis pacientes les voy a hacer esta prueba genética para que me ayude, no sé para qué, pero a cada uno. Entonces también ese médico empieza a interactuar con los genetistas y empiezan a asesorarte. Hay una asesoría. Tú presentas el caso a los médicos especialistas en genética y ellos te ayudan, vamos llevando de la mano el caso clínico y entonces ya hay el intercambio de información y ya se le sugiere al médico el mejor tratamiento. O si hay alguna alerta de decir, no, pues hay que tener cuidado, como te dije, con los anticonceptivos o con los medicamentos para colesterol, ya se queda en un reporte que el paciente guarda, ¿ok? Y el resto de la información, que es muy compleja en realidad, se queda en una nube, pero se queda para siempre. Tú sabes que ahora todo, afortunadamente, se queda registrado para siempre. Y otra cosa importante, la información genética es algo que no se modifica. Esa era la siguiente pregunta y te adelantaste por la derecha. Oye, lo peor. Sí, está padre. O sea, solo la tienes que hacer una vez en la vida. Es una maravilla. Entonces, todos deberíamos ir a hacérnosla. La ¿Y verdad, cómo sí. hacerla? ¿Es muy cara? O sea, No, ¿la hacen en algunos laboratorios en México o no? la hace un laboratorio en México, la hace solo una empresa. Bueno, al menos la que yo uso, que se llama Affinity, la hace solo una empresa en el país y tiene estos asesores. La verdad, yo estoy feliz con eso porque a mí me ha revolucionado mi consulta. O sea, una cosa espectacular, ¿Qué empresa es la que lo hace? No hay ningún problema en decirlo. ¿no? Se llama Novagenic. Es una empresa mexicana y más o menos desde el 2020 están aquí. Yo lo uso desde esa época y de verdad ha revolucionado mi consulta de una manera espectacular. Entonces, yo, por mi formación que lo mencionamos de psiquiatría de enlace, yo interactúo demasiado con las demás especialidades. Entonces yo empiezo, oye, le hablo al cardiólogo, oye, fíjate, o le mando un mail, fíjate que encontré esto, te mando este reporte, se lo mando y entonces el doctor dice, y le hace los cambios pertinentes. Entonces se forma un equipo padrísimo para el paciente. El beneficiado es, bueno, nosotros como médicos, obvio, pero el paciente es beneficiado. ¿Por qué? Porque se ahorra el que yo le dé un antidepresivo y si no le funciona,
espérate 3 semanas a que funcione. Y si no funciona es, bueno, te lo voy a cambiar a otro tipo. Ya perdió 3 semanas más la consulta, más lo que valen los medicamentos. Claro. Entonces, si tú te pones a pensar en el ensayo-error, pues sí le reduces número de consultas al paciente, compras de medicamentos y sobre todo la posibilidad de no estar pasando por los efectos secundarios, ¿no? Claro, sí, y bueno, y esto nada más para que, porque es difícil, quiero tratar de entender todo, o sea, no sirve nada más para la psiquiatría, sino que también te serviría para las otras cosas, o sea, para lo que estás diciendo el colesterol, te dijeran, esta no, para los trombos, esta no, esta medicina a ti no te caería bien. Para la diabetes, para la hipertensión, para las alergias, para una cirugía, para los antibióticos, para problemas de gastritis, de colitis, todo lo que se te ocurra, son 300 fármacos, imagínate. O sea, son un montón. Se leen 28 farmacogenes, o sea, estas proteínas de información genética son 28 tipos que procesan los fármacos, los que se leen actualmente son muchos. O sea, son diferentes como mecanismos que procesan las medicinas. 28 proteínas que hacen diferentes trabajos, los leen. Entonces, pues está padrísimo. Y si tú me lo permites, puedo darte otra información súper padre, que también está bien padre de la medicina farmacogenómica, sobre todo en el área de psiquiatría y de gineco, porque tiene impacto en esas dos especialidades. Tú ubicas el ácido fólico. El ácido fólico, bueno, es una sustancia fundamental en nuestro cerebro. El ácido fólico es la sustancia fundamental para la producción de los neurotransmisores, que son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Estas 3 sustancias en nuestro cerebro están encargadas de las emociones y de su regulación, ¿ok? Bueno, nosotros comemos el ácido fólico en nuestra comida, no es como que nos haga falta el ácido fólico, pero, por ejemplo, en una mujer embarazada, cuando está gestando un bebé, pues la formación del sistema nervioso central tiene que ver mucho con las cantidades de ácido fólico. Se necesita mucho ácido fólico, por eso les dan ácido fólico a las embarazadas en cantidades importantes. Bueno, partiendo de lo que te acabo de decir, cuando tú te tomas el ácido fólico en pastillas o en la comida, se pasa a tu intestino, se transforma en moléculas, se va al hígado y cuando llega hay una enzima que procesa el ácido fólico. Bueno, al menos en nuestra población mexicana, hay una población importante en nuestro país que esa enzima no le funciona bien. No, todavía no sabemos cuál es la causa de por qué nuestro país, pero de que no le funciona, no le funciona a una población importante. Entonces, por mucho que tú tomes suplementos o comas ácido fólico, no hay la enzima suficiente o es más bien deficiente su actividad y no se procesa bien el ácido fólico. Entonces, los niveles de nuestros neurotransmisores en el cerebro son deficientes. Entonces, imagínate el impacto que tiene eso. Clínicamente hablando, por ejemplo, en psiquiatría, los pacientes tienen mayor posibilidad de cuadros depresivos o, por ejemplo, de fatiga o trastornos del sueño. Son pacientes que nunca se sienten bien, nunca se sienten al 100. Les falta, pues sí, porque no tienen ácido fólico. O, por ejemplo, en gineco está muy asociado a endometriosis, por ejemplo, o, por ejemplo, a ovario poliquístico, o, por ejemplo, a abortos espontáneos. Entonces, es muy importante, en esta prueba farmacogenómica también se lee cómo funciona esa enzima y si hay necesidad, ya se dan suplementos especiales de ácido fólico, pero ya procesado. Entonces, este tipo de suplementos, estás hablando que genéticamente no produces bien ácido fólico, pues técnicamente tendrás que tomar los suplementos de por vida.
Entonces hay gente que anda por ahí sin saber y a lo mejor son personas que siempre se sienten medio depres, medio cansadas o han tenido abortos y no saben por qué. Entonces es muy importante considerar también la situación del ácido fólico, sobre todo porque en nuestro país sí hay una población que tiene problemas con eso. Interesante. Y por ejemplo, la gente que te dice en típico, es que te falta litio. Ah, no, ese es otro boleto. Y qué bueno que lo mencionas, porque ese es un tema que de verdad luego digo qué onda con los médicos. El litio es un metal que es el mejor estabilizador del estado de ánimo del mundo mundial. El litio se utiliza para los trastornos bipolares, para los estados de depresión y manía muy severas. El litio no se sabe muy bien cómo funciona a la fecha, pero funciona. Es bueno, bonito y barato, ¿ok? Pero el litio normalmente no está dentro de nuestro cuerpo, o sea, no es normal, nadie tiene litio dentro de su cuerpo, ¿ok? Ah. Cuando uno manda a hacer una litemia, que es una determinación de litio en la sangre, es para monitorear a un paciente que yo le estoy dando litio por fuera, ¿ok? Entonces a nadie le falta litio. No, ese es un gran truco que hacen para enganchar a un paciente o a alguien que es verdaderamente ignorante, hablando de los médicos. O es un charlatán o es un ignorante, porque la litemia o la determinación de litio en sangre solo es para monitorear pacientes que nosotros les estamos dando litio. ¿Por qué? Porque el litio es un metal y si tú se lo das a un paciente y te pasas de una dosis que nosotros ya tenemos establecida a través de ensayo-error en la vida, el efecto que tiene el litio si te pasas de la dosis es que es nefrotóxico, o sea, destruye tus riñones y te mueres. Entonces, por eso los pacientes necesitan ser monitoreados. Mientras seas monitoreado no pasa nada y es uno de los es el mejor estabilizador, te lo juro. Nada más que si es un tema, pues porque hay que estarles haciendo sus pruebas de funcionamiento hepático y sus pruebas de niveles de litio en la sangre. Pero los humanos no necesitamos litio más que en ese caso. Fíjate qué interesante. De veras, es que todo esto de la polifarmacia y de qué bueno que hay estos estudios para saber, porque de repente, conforme van pasando los años, hay veces en que sí empiezan a aumentar la cantidad de medicinas que tomamos, luego ya no sabemos qué combina con qué y qué es lo que nos está causando nuevos síntomas, ¿no? Que también es un poco deprimente eso de decir, me siento peor después de todo esto que me han recetado o después de tal cirugía o qué difícil remontar un cáncer y tener todo este lío. Y qué bueno que lo dices. Fíjate, eso que acabas de decir es muy interesante. Esto que acabas de decir se simplifica en la relación médico-paciente. Esta sensación de que tú vas al doctor y el doctor no le atina, porque digo, yo también he sido paciente o impaciente, o esta sensación de que te dan algo. Digo, imagínate, con 30 años yo de ser psiquiatra, ¿cuántas veces no me ha pasado esta sensación de que yo le doy algo a mi paciente y en lugar de mejorar, mi paciente empeora? Es terrible, porque también como médico dices, qué horror. Y el paciente pues empieza a desconfiar. Esto también es un problema, porque entonces tú como paciente ya no confías en los médicos y entonces estás cambie de médicos, o tú mismo haces los movimientos de los fármacos creyendo que sabes más y lo único que pasa es que el paciente sale muy perjudicado. Entonces, algo de lo cual yo veo pues un gran avance en este sentido es que a raíz de estas pruebas farmacogenómicas yo sí he disminuido mucho este tipo de complicaciones que a la larga pues lidiamos todos los médicos en el día a día, digo todos. Pero hablando de mí, yo sí he notado una gran disminución de este tipo de problemas en la relación médico-paciente, porque eso también es muy importante, es un factor determinante para que un tratamiento funcione del tipo que estemos hablando, ¿eh? Tu cardiólogo, tu nutriólogo, tu ortopedista, ¿no? Lo que sea que te esté viendo, pues imagínate que no te sientas bien, te dé algo y te empeores, bueno, y sí puede pasar. Yo llegué a pensar así, de verdad, hace algunos años que decía,
ay, esta paciente que exagerada, o ay, este paciente, nada le queda. Y he tenido pacientes que nada les queda, que de 300 fármacos tengo 2. De verdad me ha pasado que digo, y jóvenes, estoy hablando de un paciente de 30 años que 2 medicinas, y yo decía, no puede ser. No lo puedo creer, pues sí. Y ese paciente tenía una historia de 4 psiquiatras previos. Pues sí, pero no éramos los psiquiatras, eran sus genes. Pero él tampoco lo sabía. No, está interesantísimo, pero entonces el punto que yo quisiera ya para dejarles como conclusión a los del programa, a nuestro público, ¿qué les recomiendas para tener estas pruebas o para buscarle cuando es necesario? ¿En qué momento se debe uno de hacer esto? Mira, yo creo que personas que tengan más de un medicamento tomando de manera crónica, crónica no porque sea malo, sino que lo tomamos más de 2 meses, 6 meses, vale la pena hacer una prueba de este tipo. Sobre todo la audiencia que tienes tú, vale la pena. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo están funcionando nuestros medicamentos dentro de nuestro organismo y podemos ir previniendo, si es que fuera necesario, en la utilización de otros fármacos. O sea, ya no vamos a tener que pasar por situaciones de ensayo-error y nuestros doctores, a la hora que nos revisen y tomen una decisión de tratamiento, si es que se necesita, pues ya tienen más facilidad o más opciones de tratamiento. No quiere decir que la prueba nos diga qué hacer, pero ya tienen una facilidad y una posibilidad de evitar complicaciones. Es como una especie de radiografía, ¿no? O de algo que es un mapa interior que Sí, hace que haya una guía. Y así es. entonces, sí, entonces tú dices más de un medicamento, 2 medicamentos y con cierta, o sea, que ya empieza esa polifarmacia, hacerte estas pruebas que se llama la prueba, ¿qué? Affinity. Affinity. Affinity, como de afinidad en inglés, affinity. Así se llama. Y cualquier médico la puede solicitar, puede meterse a la página de la empresa y solicitarla. La empresa se pone en contacto contigo como médico y te da toda la asesoría. Yo creo que también como paciente la puedes pedir, no es que no la puedas pedir. El tema es, sin médico, no, o sea, se la puedes llevar, aunque no estés enfermo, que por ejemplo alguien diga, no, pues sí, me la voy a hacer, que está padrísimo. Tú puedes ir con tu médico de cabecera, familiar, de confianza y decirle, oye, aquí está mi prueba, ¿no? Apóyame en la lectura y en la asesoría. Sí, lo que sí es importante, o sea, cualquier médico la puede pedir y también el paciente. Lo que sí es importante es, para la interpretación, sí se necesita un médico, sí se necesita la formación médica. No la podrías entender si no la recibe la información un médico. Sí se necesita esa información, porque sí es muy complejo. Pues me parece súper interesante tener acceso a conocer estas novedades de la ciencia que son tan importantes para darnos calidad de vida. Te pido un último mensaje como psiquiatra. ¿A qué hay que ponerle atención? ¿A qué síntomas hay que ponerle atención pues después de determinada edad? O sea, porque sí hay soluciones y sí hay tratamientos y muchas personas no quieren acercarse ni al psicólogo ni al psiquiatra ni a nada que tenga que ver con esto y pasan estados depresivos o ansiosos muy fuertes. Bueno, sí, mira, mi recomendación sería, si sobre todo en el grupo de edad que estamos mencionando, como las afecciones más comunes, pues son los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos y también las demencias, ¿ok? Ahorita te voy a mencionar como todos los datos de alarma, pero y otra cosa muy importante que yo veo en el día a día, las adicciones. La automedicación conlleva las adicciones y las personas que de manera crónica consumen sustancias y que como ya llevan 20 años, las dan por normales, están normalizadas. Entonces, las adicciones también son situaciones importantes en esta edad. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos sentimos sobre todo irritables,
Porque luego dicen, es que mi papá tiene el carácter fuerte, mi mamá es muy enojona. La irritabilidad y el ser enojón no es un rasgo de carácter, es un síntoma de tristeza crónica, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque es muy común en las personas adultas y adultas mayores. Entonces, irritabilidad, tristeza, incapacidad de disfrutar las cosas, esos son datos de alarma si son constantes por más de 2 semanas. ¿Ok? Por ejemplo, ahora, ansiedad. Hay ansiedad normal y ansiedad patológica. Ansiedad normal. Por ejemplo, antes de esta entrevista yo estaba ansiosa porque no te conocía, porque sabía que iba a hablar, entonces me preparé, leí lo que tenía que decir, entonces estaba ansiosa. Esa es una ansiedad fisiológica, preventiva y necesaria en el ser humano. Pero si yo acaba esto y me voy para acá a seguir la consulta y empiezo a sentirme nerviosa y empiezo a creer que algo malo va a pasar y estoy súper preocupada y me dura 2 semanas, el estímulo y la respuesta al estímulo que fue tu entrevista es desproporcionado. Es más, la consulta no tiene nada que ver. Entonces, una ansiedad, una preocupación, esta respuesta fisiológica de taquicardia, sudoración, nervios, no poder dormir, que te dure desproporcionado a los eventos que están pasando y la respuesta también sea terrible, paralizante, también es un dato de alarma. Consumir sustancias en el día a día también es un dato de alarma. Hay personas que consumen alcohol diario. Mi tequilita de la 1 de la tarde es el clásico, ¿no? Ay, no, pues yo he tomado gotitas de clonazepam durante 20 años ya, ¿no? Cosas de ese tipo, la automedicación y el abuso de sustancias también son datos de alarma. Ahora, la demencia también es otro problema de salud mental importante. Hay que saber que hay muchos tipos de demencia. Entonces, para todo esto, pues está el especialista en salud mental, pero si hay problemas de memoria, de olvidos, de dónde dejé las cosas, de no poder recordar nombres o sucesos, o sí me acuerdo del cumpleaños de mi primo cuando éramos chiquitos, pero no me acuerdo qué desayuné ayer, o me desoriento, me desubico, en las noches me despierto y no sé en dónde estoy, pues sí son datos de alarma. Entonces, cualquier síntoma que nosotros dudemos que no estamos bien, debemos de acudir siempre a un especialista en salud mental para que nos oriente y nos diga, porque hay muchos padecimientos que pueden estar agarrados de la mano con psiquiatría y hay que ver los diagnósticos, hay que ver si son cosas que van de la mano o una está provocando a la otra, ¿no? Pero pues sí, o si no quieren ir al especialista en salud mental, que vayan con su médico de más confianza y le cuenten lo que está pasando para que el médico determine si es necesario que vea a un psiquiatra o a un psicólogo también, dependiendo, no todo el mundo necesita un psiquiatra, ¿no? Pues qué maravilla, Denise, de veras qué gran entrevista y cuánto aprendimos de ti. Te agradezco mucho tu presencia aquí en Enlace 50 y espero que muy pronto nos visites de nuevo. Ay, gracias por invitarme, Concha, y un gusto conocerte, de verdad. Te lo agradezco. Igualmente, igualmente me ha mucho gusto. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.